Hay una frase de uno de los grandes fotógrafos que ha tenido la humanidad, Eugene Schmidt, que dice, él se jugó el tipo, fue un hombre muy comprometido, luchó por la causa justa, hizo aquí en España aquel reportaje La aldea española, que os recomiendo que la veáis. O sea, si aquí, viendo toda esta fotografía y más las palabras que vamos a meter, que va a meter especialmente Samuel, no logramos de que arañe un poquito la conciencia de cada uno, la empresa es vacía. Yo creo, estoy convencido de que el vaso casi lo vamos a llenar. El testimonio que tenemos hoy, hace 100 años o 100 y pico no había la fotografía, y bueno, hoy en día tenemos un testigo, yo pienso, de que somos notarios de la realidad de lo que pasa, y Samuel en este caso sí que ha sido notario y se ha metido en donde el peligro y bueno, la situación está. Es un trabajo para mí de ese fotoperiodismo sin trampa ni cartón, donde las fotografías se ve que no hay nada preparado, así estaban. Incluso encuadres imperfectos que para mí llegan a ser perfectos por su imperfección, que es un trabajo que a mí francamente me ha entusiasmado y que creo que aquí sí que tiene el sentido ese de la solidaridad, ¿no? De acercarnos de lo que está pasando en África, está pasando en tantas partes. O sea que este es el trabajo que siempre yo valoré, quise, y no la fotografía hueca, aquella que, aunque sea muy respetable, pero que conmigo no va, quiere ser artística. Aquí no hay nada de arte, es la realidad pura y dura, donde el milagro de la fotografía hace posiblemente aquello que decía al principio, el caballito de piedra, el caballito que despertara conciencia, y que la fotografía para mí tiene esa misión. Hay muchos tipos de imágenes en el tronco que es de la fotografía, muchas ramas, pero a mí la rama que siempre me ha entusiasmado, me ha gustado, me ha apasionado es esta del fotoperiodismo en este tipo. O sea que está mal de hablar en una presentación de un trabajo de un amigo, porque siempre habla bien, pero bueno, es que aquí no tengo más remedio. Yo te dejo el micro, Samuel, y sigue tú, ya iremos hablando. Gracias, Joan. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado, entre comillas, esta multimedia. Y me gustaría un poco explicaros simplemente mi historia, mi carrera como fotógrafo, cómo empezó y por qué. Yo me eduqué aquí en Santa Coloma y luego empecé a tener varios trabajos así pues precarios, como todos tendréis pronto. Pero bueno, finalmente empecé a trabajar con la compañía del gas, con gas natural, y yo miraba contadores del gas por las casas. Y bueno, era un trabajo de puta madre, porque eran 5 o 6 horas al día, me pagaban bien, ya me cogí mi pisito y tenía una novia, o sea que iba todo encaminado pues a eso, ¿no? A tener una mujer, 2 niños, un perrito y todos felices. Pero yo iba a trabajar por las mañanas a mirar contadores del gas y yo no sentía absolutamente nada. Yo simplemente empezaba a las 9 de la mañana y esperaba que fuesen las 3 para irme a casa, ¿no? Pero bueno, suponía que eso era lo que tenía que hacer, porque es lo que la sociedad, lo que más o menos nos imponen, ¿no? Que tenemos que tener un trabajo, trabajar 8 o 9 horas y poco más, ¿no? Que no está mal, pero bueno. Y entonces, un día cae una cámara de fotos en mis manos, bueno, pero en fin, cae una cámara de fotos en mis manos y empecé a hacer fotografías, pues de cosas que pasaban en Santa Coloma, de mis amigos y tal. Y un día, pues creo que fue en Pueblo Nuevo, no, cerca de la mina, yo jugaba fútbol allí, y había una familia de gitanos que iban a desalojar de un campamento que tenían con unas caravanas. Y hice unas fotografías, y esas fotografías pues las vendí al periódico de Cataluña, casi accidentalmente,
Y al día siguiente se publicaron en el periódico y tuvieron una repercusión bueno, bastante gente se hizo eco de esas fotografías y yo sentí algo en ese momento que nunca antes había sentido, ¿no? O sea, yo sentí que, bueno, se me erizaba el pelo y conseguía hacer algo, ¿no? Seguro que sabes de qué hablo, Joan. Y poner ese pequeño granito de arena para enseñar a la gente lo que estaba pasando con esas familias, pues por primera vez sentí algo y tuve muy claro que eso era lo que quería hacer. Decidí dejar mi trabajo estable en la compañía del gas con los problemas que me supuso a nivel, bueno, mucha gente que no entendía que tomase esa decisión, pero empecé a hacer fotografía, sobre todo al principio era por Barcelona, de cosas que pasaban, yo iba con mi motito por ahí arriba y abajo, y cuando ya tenía, creo que tenía 19 años, 19 años, pues yo tenía un amigo israelí, un amigo judío y un amigo palestino musulmán, que yo quedaba con ellos por separado y eran casi las mismas personas. O sea, a los dos les gustaba el mismo tipo de música, a los dos les gustaban los mismos sitios, íbamos a tomar una cerveza, pero ellos no se podían ver entre ellos, se odiaban. El israelí odiaba al palestino y el palestino odiaba al israelí. Y yo, pues, creo que fue más un sentimiento de chafardear, ¿no? Un sentimiento de decir, pero ¿por qué pasa esto? Si estas dos personas, estos dos amigos son tan iguales y al mismo tiempo se odian, ¿no? Y entonces me invitaron, los dos me invitaron a Israel y me invitaron a Palestina a visitar sus casas, a descubrir sus realidades. Y como era un viaje muy barato, pues solo me tuve que pagar el billete de avión y ese fue mi primer viaje. Yo recuerdo llegar a Gaza, que fue la primera vez que cogí un avión en mi vida, pues llegué a Tel Aviv y de Tel Aviv cogí un coche a Gaza, a la Franja de Gaza. Yo recuerdo entrar en la Franja de Gaza y a mí me temblaban las piernas porque yo pensaba que, claro, aquí en los medios de comunicación, en los periódicos, todo el día nos están diciendo que los musulmanes son muy peligrosos y que los musulmanes están todo el día disparando y poniendo bombas y hay que tener mucho miedo de ellos, ¿verdad? Y eso es lo que nos están enseñando ahora, ¿no?, en las televisiones. O por lo menos nos están machacando 24 horas con que, bueno, que son muy peligrosos. Y yo llegué a la Franja de Gaza temblando de miedo y yo pensaba que me iban a secuestrar. Digo, hostia, en cualquier momento voy a durar 1 hora, 2 horas, me van a secuestrar, me van a pegar un tiro. Y no, llegué a la Franja de Gaza y una familia, una mujer, me invitó a tomar té en su casa. Luego otros amigos pues me invitaron a comer con ellos. Luego empecé a buscar una habitación de hotel y empecé a hacer amigos palestinos y me dijeron, pero ¿cómo te vas a quedar en un hotel? Te quedas en nuestra casa, ahora eres nuestro amigo. Y dije, hostia, digo, ¿y todo eso que me estaban diciendo en España de que los musulmanes eran muy peligrosos? Yo no lo estoy encontrando. Y me chocaba, ¿no? Y entonces la fotografía pues me ha servido bastante para descubrir realidades en el mundo, ¿no? O sea, hacerme mis propias ideas de las cosas que pasan o de las sociedades sin que ningún medio de comunicación, sin que nadie te lo imponga, ¿no? Y bueno, y ahora he llegado a la conclusión que casi que estoy a veces mucho más a gusto en el mundo musulmán que aquí, que en Occidente, ¿no? Es muy largo de explicar, no sé muy bien cómo explicarlo, quizás suena un poco raro, pero admiro mucho sus valores, la forma de ayudarse unos a otros. Yo, por ejemplo, en la Franja de Gaza nunca vas a ver a un vagabundo durmiendo en la calle, porque tienen mucho un sentimiento de ayudarse. O sea, si uno tiene un poquito, si uno tiene 50 euros y alguien no tiene nada para comer, pues lo reparten. Y a mí eso me gusta bastante. Y bueno, creo que vosotros a nivel personal seguramente lo tendréis muy difícil para cambiar el mundo, ni no podemos luchar contra los grandes medios de comunicación, o sea, no podemos ir a Televisión Española o a Intereconomía a decirles lo que tienen que decir, ¿no? Y que dejen de decir tonterías. Perdón por lo de tonterías, pero es que sí, los tontos dicen tonterías, entonces, bueno, pues eso es lo que hacen los de Intereconomía. Pero lo que sí que podemos hacer es cambiar. Ahí hay una frase que me gusta mucho que es piensa globalmente, actúa localmente, ¿no? No podemos parar la guerra en Siria ahora, pero sí que podemos hacer que si vais al colegio o tenéis un amigo, ahora hay mucha controversia con el tema del pañuelo, de las chicas que llevan el niqab, bueno, el pañuelo musulmán. Y lo que sí que podéis hacer la próxima vez, en vez de cuando os crucéis con una de vuestras amigas o con alguna compañera de clase que lleve el pañuelo, en vez de mirarla mal o pensar por qué lo lleva y tal, hablar y preguntarle por qué lo lleva y que se cree una comunicación, porque no tenéis que tener ningún tipo de prejuicios de que son diferentes ni todo ese tipo de tonterías que
que hay mucha gente interesada en crear diferencias entre nosotros, y no las hay. O sea, seguramente cuando habléis con esa chica que lleva el pañuelo, os va a decir que le gusta la misma música, que hace las mismas cosas que vosotras o que vosotros. Y bueno, es algo que podéis hacer vosotros en vuestro día a día, que no hace falta ser grandes médicos ni llegar a tener un trabajo muy importante. Podéis cambiar pequeñas cositas en el día a día, ¿no? Bueno, eso por un lado, que creo que es muy importante. Aparte, cuando trabajas en medios de comunicación, como yo trabajo ahora, pues ves muy claramente ese tipo de intereses que hay en crear miedo, que tengamos miedo de las cosas, y en crear diferencias, ¿no? Porque luego los americanos tienen que ir a Irak y tienen que invadir Irak. Entonces, claro, aquí tenemos que tener miedo de los iraquíes, si no nos pondríamos en contra de ellos, ¿verdad? Bueno, eso lo dejo a vosotros, que sigáis leyendo y reflexionando y que toméis vuestras propias ideas al respecto. Y luego, otro tema aparte, creo que estáis en un momento de la vida en el que lo que hagáis ahora va a suponer lo que seáis cuando tengáis 30, 35 años como yo, ¿no? Ahora mismo. Y lo que os animaría es que toméis las decisiones desde el corazón, que hagáis lo que realmente sentáis. Y eso no significa que tengáis que llegar a ser cirujanos plásticos o que tengáis que llegar a ser grandes médicos. Significa que os paréis un momentito y que os preguntéis a vosotros mismos qué es lo que queréis hacer, qué es lo que os hace sentir bien, en qué creéis. Porque cuando tengáis 35 años, por mucho que ganéis mucho dinero, si no estáis felices y no estáis motivados con lo que hacéis, no os va a servir de nada, ¿verdad? Podéis ganar 5.000 euros al mes, pero si no os gusta lo que hacéis, os vais a querer pegar un tiro. Perdón la expresión, pero es así. Y ese ha sido mi caso, ¿no? Os digo que ahora estoy aquí dando conferencias y premios y no sé qué, y exposiciones. Hace 2 años, antes de recibir el premio World Press Photo, yo llevaba 2 meses sin pagar el alquiler y trampeaba para llegar al final de mes y alguna vez lo pagaba, luego con retraso, etcétera, etcétera. Pero cada día he sido feliz con lo que he hecho. O sea, ser fotoperiodista es sin duda la mejor profesión del mundo, porque te regala unos momentos y unas experiencias que son impagables, y esa ha sido mi decisión personal. Entonces yo os animo a que es muy difícil, porque tenéis mucha presión de vuestras madres, seguro. Las madres son bastante pesadas normalmente. Pero que os planteéis lo que queréis hacer. Y no tenéis que llegar a ser grandes empresarios. A lo mejor sois felices montando una frutería porque os gusta plantar tomates. Pues hacerlo, ¿sabes? No dejéis que nadie os diga, no, es que tenéis que triunfar en la vida, tenéis que ganar mucho dinero porque yo os he pagado la educación. Pues no, hacer lo que os haga del corazón.